Las dos teorías fundamentales en las que se apoyan todas las ramas de la ingeniería eléctrica son la del circuito eléctrico y la electromagnética. Muchas ramas de la ingeniería eléctrica, como potencia, máquinas eléctricas, control, electrónica, comunicaciones e instrumentación, se basan en la teoría de circuitos eléctricos. Por lo tanto, el curso básico de teoría de circuitos eléctricos es el más importante para un estudiante de ingeniería eléctrica y constituye siempre un excelente punto de partida para quien inicia su educación en ingeniería eléctrica. Las bases científicas de la teoría de los circuitos eléctricos se asientan en las leyes de Ohm y de Kirchhoff, que se aplicaron inicialmente a circuitos recorridos por corrientes estacionarias que no variaban con el tiempo, lo cual era lógico suponer debido a que los únicos generadores de fuerza electromotriz existentes en esa época eran de corriente continua, basados en las pilas eléctricas inventadas por Alessandro Volta en 1800. Más tarde, con el desarrollo de la corriente alterna a base de generadores electromecánicos, se dispuso de fuentes de fuerza electromotriz cuya magnitud era una función sinusoidal del tiempo, y estas variaciones aumentaron la complejidad del estudio de los circuitos eléctricos, ya que aparecieron nuevos fenómenos que había que incluir en las ecuaciones básicas. ¿Pero qué es un circuito eléctrico? En ingeniería eléctrica, a menudo interesa comunicar o transferir energía de un punto a otro. Hacerlo requiere una interconexión de dispositivos eléctricos. A tal interconexión se le conoce como circuito eléctrico. Podemos simbolizar un circuito eléctrico como un bloque, que está sometido a unos estímulos de entrada, denominados excitaciones, debidas a la acción de las fuentes, originando una respuesta en el circuito, que son las tensiones y corrientes que aparecen en la red. El circuito eléctrico está compuesto por unos elementos que pueden estar suministrando energía eléctrica. A este tipo de componentes se les denomina activos y son las fuentes o generadores encargadas de suministrar la energía eléctrica al circuito. Los dos modelos básicos empleados en el estudio del circuito eléctrico para los elementos activos son generadores de tensión y generadores de corriente. Cada uno de los tipos anteriores se puede subdividir en generadores ideales o reales. Los elementos activos ideales son generadores que mantienen constante su tensión, denominados generadores de tensión, o su corriente, denominados generadores de corriente, independientemente de la carga que se conecta en sus terminales. Sin embargo, los elementos activos reales no pueden mantener esta constancia de tensión o corriente, debido a las pérdidas de las impedancias internas que ofrecen los mismos. Un generador de tensión ideal es aquel elemento del circuito que proporciona energía eléctrica con una determinada tensión que es independiente de la corriente que pasa por él. La tensión puede depender del tiempo o no. Cuando no depende del tiempo, se representa con la mayúscula U. Esta situación es la que se tiene cuando se trata de un generador de corriente continua, como es el caso de una pila o un acumulador. Tratándose de una pila o acumulador ideal, se utiliza un símbolo como es el mostrado en la figura. El terminal más fino y largo representa siempre el borne positivo, mientras que el más corto y grueso representa el terminal negativo. Por ello los signos más y menos de la figura. Cuando la tensión depende del tiempo, se representa con minúscula e indicando que depende de la variable tiempo. En la figura se muestran los símbolos normalizados del generador de tensión ideal, en el que
se indica la tensión UDT del generador con la polaridad del mismo. Así, si UDT es mayor que 0, entonces el terminal A tiene un potencial UDT voltios mayor que el del terminal B. La característica de voltaje y corriente de un generador ideal de tensión es la indicada en la figura, que es simplemente una recta horizontal cuya ordenada representa el valor de la tensión en bornes, ya que de acuerdo con la definición, el valor de U sub S no depende de la corriente I. Si se conecta una carga al generador de tensión ideal, este suministrará corriente al circuito. El valor de esta corriente dependerá de la magnitud de la impedancia de la carga. Un generador de tensión real es aquel elemento activo del circuito que proporciona energía eléctrica con una determinada tensión UDT, que depende de la corriente que pasa por él. La relación de voltaje y corriente en estos generadores es una línea recta dependiente negativa, como se muestra en la figura. Esto es debido a que el generador real de tensión presenta en general una cierta impedancia, que en el caso de corriente continua se convierte en una resistencia, en la que se produce una caída de potencial. Por ello, el símbolo de un generador real de tensión está representado, como se muestra en la figura, por un generador ideal más una impedancia en serie. De acuerdo con la segunda ley de Kirchhoff, la ecuación que expresa la tensión del generador en función de la corriente es de la forma UDT igual a U sub Z IDT. La tensión U corresponde al punto en el que la recta característica corta al eje de ordenadas y se denomina tensión de vacío, es decir, con IDT igual a 0. Si se comparan los símbolos del generador de tensión ideal con el de generación de tensión real, se observa que un generador ideal de tensión tiene una impedancia Z en serie igual a 0. La batería de un vehículo es un generador real de tensión de corriente continua. La tensión es igual a 12 voltios y si suministra pequeñas corrientes al conectar una carga entre terminales, la tensión en bornes será sensiblemente igual a 12 voltios, es decir, trabajaría como un generador ideal de tensión. Ahora bien, si la carga conectada consume mucha corriente, la tensión en bornes disminuirá debido a la resistencia interna que tiene la batería. El envejecimiento de una batería hace que disminuya no solamente su fuerza electromotriz o tensión en vacío, sino sobre todo que aumente su resistencia interna, por lo que la caída de tensión para un mismo consumo de corriente es más elevada. Es por ello un grave error comprobar el estado de la batería midiendo únicamente la tensión en vacío entre sus terminales. Un generador de corriente ideal es aquel elemento activo que proporciona energía con una determinada corriente IDT, que es independiente de la tensión en bornes. Los símbolos de un generador de corriente son los mostrados en la figura, donde IDT o I es la corriente suministrada por el mismo. El sentido de la corriente se indica por una flecha colocada en el interior del círculo. La característica voltaje-corriente de un generador de corriente ideal es la mostrada en la figura, que es simplemente una recta vertical cuya abscisa representa el valor de I sub dt o I para fuentes de corriente continua, de la corriente suministrada por el generador, ya que de acuerdo con la definición, el valor de I no depende de la tensión en bornes. La tensión del generador depende de la carga conectada externamente,
y es un error que cometen los principiantes, considerar que la tensión U de T es cero. Debe quedar claro que U de T depende del exterior. Consideremos un ejemplo simple. Supóngase que I de T es igual a 5 amperes y que entre A y B se conecta una resistencia de 10 ohmios. Según la ley de Ohm, la diferencia de potencial U sub AB será igual a R por I, es decir, en este caso 50 voltios. Pero si la resistencia es igual a 20 ohmios, será de 100 voltios. Es decir, U sub AB depende de la carga externa. Un generador de corriente real es un elemento activo que proporciona energía eléctrica con una determinada I de T que depende de la tensión en bornes. La relación de voltaje y corriente en estos generadores es una línea recta dependiente negativa. Esto es debido a que el generador real de corriente presenta en general una admitancia en paralelo, que en el caso de corriente continua se convierte en una conductancia, en la que se produce una derivación de corriente I sub 1 como se observa. De acuerdo con la primera ley de Kirchhoff, la ecuación que expresa la tensión del generador de corriente en función de la tensión es de la forma I de T igual a I sub Y U de T. La corriente I corresponde al punto en el que la recta característica corta al eje de abscisas y se denomina corriente de vacío, es decir, con U de T igual a 0. Si se comparan los símbolos de las figuras del generador de corriente ideal y del generador de corriente real, se observa que un generador ideal de corriente tiene una admitancia Y en paralelo que es igual a 0, o impedancia infinita. Hay que destacar aquí que el concepto de generador de corriente real o ideal es un término teórico que se introduce en teoría de circuitos para explicar el comportamiento de ciertas redes. Un generador eléctrico, acumulador, pila, etc., es un dispositivo físicamente real que equivale a un generador real de tensión. Lo que sucede es que este generador en ciertas condiciones de funcionamiento puede estar suministrando una corriente que no dependa de la tensión, por lo que equivale a un generador de corriente. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal.